Por acá pregunta Juan David Ospina. Postgres, en la parte de recursos de la clase hoy hay un enlace a Postgres, sí, para las descargas. Váyanlo instalando. Pues igual yo voy haciendo los ejemplos acá, pero la idea es que ustedes lo puedan ir, eh, pues lo puedan ir haciendo conmigo, ¿no? Que lo hagamos juntos. Bueno, entonces como voy a estar aquí compartiendo mi pantalla, toda la pantalla, no estoy muy seguro que pueda estar pendiente como del chat, entonces alguien me apoya ahí. O bueno, por aquí creo que sí lo voy a poder hacer. No, mentiras. Esto es como volver a hacerlo la primera vez. ¿Qué carajo? Bien, muchachos. Entonces, pues ya hoy oficialmente empezamos la segunda parte del curso, ¿cierto? Como preguntaba alguien ahorita por ahí, eh, pues justamente esto es lo que ya tiene que ver con el segundo parcial, ya es el componente un poco más práctico del curso, porque es lo que tiene que ver con la gestión de base de datos. ¿Qué hemos abordado hasta el primer parcial? Vimos toda la parte de análisis y diseño de base de datos. Y en la parte de diseño vimos todo lo que fue el modelo conceptual y el modelo relacional. ¿Vale? Y finalmente, después de haber visto el modelo relacional, lo que vimos fue una forma de refinar el modelo relacional a través de la normalización y luego nos introdujimos con el álgebra relacional al tema de resolver consultas, por lo menos desde el punto de vista eh, procedimental, ¿no? Entender cómo es que ocurre el hecho de extraer información de un conjunto de relaciones en una base de datos y traerlas. Y un poco menos, porque eso se los dejé, fue en un video, que a propósito, como les dije que el cálculo relacional no entraba en el parcial, sino en el opcional, entonces el video tiene apenas como 3 reproducciones. eh, el cálculo relacional también tenía que ver con resolver consultas en un sistema de base de datos relacional, ¿cierto? Pero a diferencia del álgebra relacional, decíamos que el cálculo relacional es declarativo, ¿vale? Y ahí pues fue bastante corto y el video pues ven que es bastante superfluo la explicación, pero de alguna manera tiene sentido en función de que ahorita que vamos a empezar a trabajar SQL, pues el SQL es declarativo. Entonces, digamos que ese esfuerzo que no hicimos allá, pues lo vamos a hacer aquí, que es realmente ya el lenguaje que vamos a usar para resolver consultas de bases de datos relacionales. ¿De acuerdo? Entonces, bien, les decía que en esta segunda parte entonces vamos a trabajar con SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta, ¿cierto? Digamos que en palabras pues muy concretas lo que significa SQL en bases de datos es el poder de manipular los sistemas de bases de datos relacionales, es el lenguaje de consulta para sistemas de bases de datos relacionales, que es soportado por la mayoría, prácticamente todos los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. El SQL tiene un núcleo o una parte estándar que, como les decía hace un rato, pues funciona igual en cualquier sistema de gestión de base de datos, pero cada gestor de base de datos en particular, pues ha enriquecido el SQL con más elementos y con más tipos de datos y con otras funciones pues que van un poco más allá de ese núcleo del SQL estándar. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, digamos lo que nos corresponde a nosotros trabajar en el curso, por lo menos, es el núcleo básico del SQL, que como les decía, pues va a funcionar igual, salvo una que otra caso excepcional, va a funcionar igual en cualquier gestor de base de datos relacional que ustedes estén usando. Bien, entonces, ¿qué hay en el entorno SQL? En el entorno SQL, pues hay un catálogo que corresponde a un conjunto de esquemas,
¿cierto? Recordemos que un esquema es el componente estructural de la base de datos, de tal manera que en el entorno SQL yo puedo manipular diferentes esquemas de bases de datos y lo vamos a ver de forma muy explícita cuando estemos trabajando sobre Postgres, por ejemplo, que existe la posibilidad de tener sobre un mismo servidor de base de datos la definición de diferentes esquemas. Y SQL está en capacidad de gestionar y de manipular los diferentes esquemas que estén en el entorno del gestor de base de datos que estemos utilizando. El esquema les decía o les recordaba pues que es la estructura de la base de datos como tal, es decir, básicamente el esquema va a ser el conjunto de relaciones o tablas que componen la base de datos junto con las asociaciones entre esas tablas, ¿no? La forma de relacionarse esas tablas y otros componentes estructurales como los índices, las vistas y demás que vamos a ir viendo en lo que queda del curso. El SQL tiene un conjunto de instrucciones, ¿cierto? Que se agrupan en estas categorías. Es decir, cuando hablamos de estas categorías, son realmente instrucciones que de acuerdo a su naturaleza se agrupan en el conjunto DDL, que es el lenguaje de definición de datos, el conjunto de instrucciones DML, que es el conjunto de manipulación de datos, el conjunto DCL, que es es el lenguaje de control de datos, y el lenguaje de control de transacciones. ¿Vale? Parte de esto lo habíamos mencionado incluso como desde la primera semana de clase. ¿Alguien me quiere decir, por favor, a qué nos referimos cuando hablamos de instrucciones de definición de datos? Borrar y actualizar, ¿qué, Cristian? ¿Datos? Ok. No, realmente en la definición de datos tiene que ver es con la parte estructural, con el esquema. Entonces, sí es para crear, borrar o modificar, pero no datos, es decir, no información, sino el componente estructural. Entonces, ya por acá Celis pregunta tablas. Sí, digamos, las instrucciones de DDL me permiten crear tablas, modificar tablas, y borrar tablas, por ejemplo, y de la misma forma atributos, esquemas, vistas, ¿no? Porque la estructura de la base de datos no solamente son las tablas, sino que entre las tablas pues hay atributos y los atributos también pueden ser agregados, removidos, modificados. También hay otra parte del componente estructural que son las vistas, entonces igual se pueden crear, modificar, eliminar los índices, etcétera, ¿ok? Entonces, DDL son esas tres operaciones que menciona Cristian ahí, pero en función de la estructura o del componente estructural de la base de datos. Las instrucciones DML, que son las instrucciones asociadas con el lenguaje de manipulación de datos, sí son las que permiten insertar, actualizar, leer o consultar. ¿Y cuál me faltó? Insertar, borrar, actualizar y consultar datos. ¿Ok? Lo que tiene que ver con la instancia de la base de datos. ¿Cierto? DDL tiene que ver con el esquema, DML con la instancia, es decir, con la información. El lenguaje de control de datos tiene que ver con instrucciones que me garantizan o me permiten garantizar en cierta medida la seguridad de los datos, es decir, garantizar que solamente pueda acceder, que solamente pueda acceder el usuario que tenga el privilegio adecuado para el componente que esté pretendiendo acceder, que un usuario solamente pueda ejecutar las tareas que le han sido otorgadas, digamos, o privilegiadas,
Y el lenguaje de control de transacciones son instrucciones asociadas con la ejecución de instrucciones en bloque. ¿Ok? En principio, pues vamos a hablar de instrucciones DDL y vamos a empezar a hablar de algunas instrucciones DML, empezando por la inserción y la consulta, pues son por donde vamos a arrancar. Y en la parte de consultar los datos es donde más nos vamos a demorar, que es, digamos, el trabajo más continuo o el trabajo permanente en gestión de base de datos. Ok, entonces si pensamos dentro de las instrucciones DDL en que hay que crear tablas, ¿cierto? Hay que crear relaciones y al definir una relación o una tabla hay que indicar cuáles son los atributos que la conforman, pues cada atributo sabemos que tiene asociado un tipo de dato, ¿vale? El tipo de dato junto con el conjunto de valores asociados a ese tipo de dato que el atributo puede tomar es el dominio. Entonces, bueno, los tipos de datos estándar en SQL, y hago aquí la claridad de que es estándar porque ustedes van a ver que en todos los gestores de bases de datos pues hay muchos más tipos de datos, ¿cierto? Muchos de los tipos o la mayoría de los tipos que ustedes encuentran en los lenguajes de programación existen en los sistemas de gestión de base de datos, pero digamos que no hacen parte del núcleo estándar de SQL, sino que son agregados por esos gestores de base de datos. Aquí en esta diapositiva lo que yo les estoy presentando es el conjunto de tipos de datos estándar, es decir, que hacen parte del núcleo de SQL. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el tipo. Ahí voy, Brian. Calmado, calmado, pues. Ya voy a explicarlos uno por uno. Varchar es una cadena de caracteres. Digamos, char, perdón, permite definir una cadena de caracteres de tamaño n. Cadena de caracteres n. Es decir, que cuando yo defino un tipo de atributo, por ejemplo, el nombre como char20, quiere decir que estoy definiendo para el nombre un tipo de dato que es una cadena de caracteres de hasta 20 caracteres. ¿Vale? Y en ese mismo sentido está el varchar. Varchar también es una cadena de caracteres de tamaño n. Pero aquí la longitud es variable. Caracteres variable de tamaño n. ¿Qué significa variable? Significa que cuando yo declaro un atributo del tipo varchar y le asigno un valor, ¿cierto? O un tamaño mejor, al agregarle valores al atributo que es varchar, él va a ajustar su tamaño a la cantidad de caracteres que contenga. Me explico. Si yo digo, declaro una variable nombre de tamaño varchar 20, pero resulta que cuando usted asigna un nombre, ese nombre tiene solamente 12 caracteres, pues el tamaño que va a ocupar ese registro en memoria es el tamaño de los 12 caracteres que contiene. ¿Ok? Mientras que cuando declaramos una variable de tipo char de tamaño 20, por ejemplo, independientemente de que el valor tenga 12 caracteres, el espacio que va a ocupar en memoria es el espacio para 20 caracteres. Por eso esta es de longitud fija y esta es de longitud variable. ¿De acuerdo? Pero los dos definen cadenas de caracteres de longitud hasta tamaño n. Bien. Está el tipo de dato, pues, integer, que no requiere explicación, entero. Están los tipos de datos numeric y decimal, que son similares. Miren que reciben entre paréntesis un parámetro m y un parámetro n. El m en los dos casos indica la cantidad total de dígitos. Y el n indica la cantidad de decimales. ¿Cuántos de esos m dígitos son decimales? Cantidad de decimales. Es decir, que si yo declaro un atributo, por ejemplo, salario, de tamaño 5,2, bueno,
numérico decimal de tamaño 5,2, eso quiere decir que en total voy a tener 5 dígitos, pero de esos 5 dígitos 2 son decimales, es decir que ese atributo puede tener hasta 3 enteros y 2 decimales. ¿Vale? Estos son los tipos básicos del SQL, por acá Juan David habla del double y del float, y realmente sí, digamos que hoy por hoy en la práctica pues es más común que uno declare los atributos en los que quiere representar información continua, numérica continua, como double o como float, y está bien porque prácticamente todos los gestores de bases de datos lo permiten, tienen ese tipo de datos. Pero si nos remontamos al SQL estándar, al núcleo, entonces los tipos de datos para manejar esa información es o numeric o decimal. ¿De acuerdo? El date, pues como su nombre lo indica, permite declarar atributos de tipo fecha. Miren ustedes que en los lenguajes de programación, los tipos date, cuando existen, no son realmente tipos de datos primitivos, ¿no? En SQL sí es un tipo de dato primitivo y corresponde al formato o a algún tipo de dato fecha mejor en el formato estándar año, mes, día, entre comillas simple. Es decir, 4 dígitos para el año, guión 2 dígitos para el mes, guión 2 dígitos para el día. La fecha internamente tiene una representación entera y eso es lo que permite que en bases de datos, por ejemplo, podamos ejecutar operaciones aritméticas sobre datos de tipo fecha. Porque detrás de esa representación que les acabo de mostrar ahí, hay realmente un número que corresponde a la cantidad de días transcurridos desde el 1 de enero de 1900. El tipo de dato time, pues es el tipo hora, ¿cierto? Y el formato es, como bien lo está diciendo Juan David por ahí en el chat, horas, minutos y segundos. ¿Vale? Y esos segundos incluso pueden ser un dato continuo. Es decir, yo puedo hablar de las 15 horas, 2 puntos, 30 minutos, 2 puntos, 50.33 segundos. Aunque normalmente pues uno solo maneja hasta segundos, pero es posible hacerlo en este formato. ¿Ok? Y el timestamp es un formato de fecha-hora. De fecha-hora. Es decir, que el formato timestamp es año, mes, día, espacio, horas, minutos y segundos. ¿Ok? Timestamp es fecha hora, que creo que alguien también ya lo ha hecho por allá. ¿De acuerdo? Y Boolean, pues bueno, tampoco necesitamos explicación de Boolean, pues la posibilidad de tener verdadero o falso, true, false. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta allí, chicos? Muy bien. Entonces, lo importante que debe quedar claro aquí es que estos son tipos de datos del núcleo de SQL, pero no son los únicos. Que en la práctica tenemos una gran variedad de tipos de datos que es posible manejarlos dependiendo del gestor de base de datos que estemos usando. Muy bien. Entonces, bueno, les decía hace un momento que con las instrucciones DDL yo puedo manipular todo lo que es el esquema de la base de datos, es decir, todo el componente estructural de la base de datos, por lo cual es posible entonces crear tablas, que es con lo que vamos a arrancar ahorita, índices que los vamos a ver por allá más adelante, y vistas que son como una especie de tablas virtuales que también vamos a trabajar cuando estemos más avanzados en consultas. Los índices son un tipo de estructura que facilitan o que ayudan al desempeño de algunas consultas, es decir, optimizan la ejecución de ciertas consultas porque permiten encontrar o acceder más rápidamente a la información.
Entonces, bueno, esto que aparece en esta diapositiva es como para que ustedes lo sepan. Hoy por hoy es muy poco común que uno piense en que va a manipular las instrucciones DDL a nivel de comandos. Pues hoy en día los gestores de bases de datos tienen entornos gráficos que les facilitan a uno las cosas. Sin embargo, pues lo menciono para que sepan que estas instrucciones existen y que a nivel de comandos es posible manejarlas. En la instrucción para crear una base de datos, pues create database, nombre de base de datos. Realmente es para crear un esquema de base de datos, ¿no? Para conectarse a un esquema de base de datos, pues connect, nombre de la base de datos o del esquema de base de datos que al que vamos a conectarnos y si eventualmente, pues como normalmente suele suceder, hay que autenticarse con un nombre de usuario y una contraseña, pues a continuación el servidor de base de datos le pedirá nombre de usuario y contraseña. Y para la creación de tablas, también hoy en día es poco probable que uno cree tablas a nivel de comandos, pero esto sí que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Que lo conozcamos. Porque esto sí que más que cultura general es parte de saber a nivel profesional, pues qué es lo que hay detrás de una creación de una tabla. Entonces, la creación de una tabla se hace con la instrucción a nivel de comandos, se hace con la instrucción create table, ¿cierto? A continuación va el nombre de la tabla que vamos a crear y entre paréntesis va la lista de atributos, va cada uno de los atributos, atributo 1, seguido por el tipo de dato asociado con el atributo 1, seguido por las restricciones. Ya les voy a decir cuáles son las restricciones de atributo. ¿Vale? Esas restricciones pueden ser que el atributo es la llave primaria, por ejemplo, que el atributo no puede tomar valores null, por ejemplo, que el atributo no es la llave primaria, pero es una llave, es decir, que cada registro debe tener un valor diferente en ese atributo, ¿cierto? Que se debe limitar el valor que va a tomar el atributo a una cierta condición, por ejemplo, que el atributo es una llave foránea, se puede definir ahí a continuación, aunque lo mejor es definirlo más adelante. Esas son las restricciones y eso mismo se hace para cada uno de los atributos de la tabla, es decir, que después de que haya definido el primer atributo con su tipo de dato y sus restricciones, pues separo por coma para continuar indicando los siguientes atributos también con su tipo de dato, con su conjunto de restricciones y así sucesivamente hasta que haya listado todos los atributos con las características asociadas a cada uno de esos atributos. Finalmente, de manera opcional, si existen, se indican cuáles son los constraints. Los constraints son unas restricciones, ¿cierto? Unas restricciones adicionales que se definen sobre la tabla. Yo les decía que la llave foránea se puede definir sobre la misma fila donde se está definiendo el atributo, pero llega a ser como más recomendable definirlo como una restricción de tabla y entonces se define como un constraint y ya vamos a ver pues a continuación cómo es que se hace, ¿vale? Entonces, bueno, les mencionaba cuáles son las restricciones de atributo, es decir, las que se colocan normalmente aquí al ladito del tipo de dato del atributo que estoy declarando. Primary key, pues eso lo que indica es que el atributo es la llave primaria, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando la llave primaria es compuesta, entonces la restricción de llave primaria se hace como restricción de tabla y se coloca en los constraints, ¿de acuerdo? Not null significa que ese atributo no puede tomar el valor null, es decir, que cuando un usuario esté creando un registro para esa tabla, ese valor o el valor de ese atributo debe tener un valor, valga la redundancia, diferente de null. No puede ser null. Y unique permite definir llaves secundarias. Es decir, que cuando yo defino un atributo con una restricción de unique,
quiere decir que ese atributo, al ser una llave secundaria, debe tener un valor diferente en cada uno de los registros de la tabla. No se puede aceptar duplicidad de valores en ese atributo. Y default permite asignar un valor por defecto. Permite asignar un valor por defecto. Es decir, que si el usuario no ingresa un valor para ese atributo, pues el gestor automáticamente le va a asignar como valor el que se asignó, el que se determinó por defecto. Por acá Juan David Ospina pregunta que si un atributo tiene más de una restricción, se separan con espacio. Sin embargo, Juan David, por ejemplo, cuando yo declaro un atributo como primary key, implícitamente está el not null y el unique, porque ya sabemos que la llave primaria no puede ser null, ¿cierto? Y que para cada registro debe tener un valor distinto. Entonces, cuando yo declaro un atributo como primary key, no es necesario colocarle además not null y colocarle además unique, porque están implícitas en la declaración de primary key. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando yo declaro un atributo como unique, no es necesario ponerle el not null, porque por definición las llaves no pueden tomar valor null, ni sus componentes pueden tomar el valor null. Entonces, con solo definirla como unique, implícitamente está la restricción de not null. ¿De acuerdo? Y está el check. El check, que aquí coloqué entre paréntesis, que funciona en algunos sistemas de gestión de base de datos, funciona en casi todos. Lo que pasa es que en ciertas versiones de MySQL o de MariaDB no funciona el check. No sale error, pero a la hora de insertar datos en las tablas no se hace efectivo en algunas versiones de MySQL o MariaDB. Pero digamos que en Postgres sí, en la mayoría sí existen. El check permite restringir el valor que va a tomar el atributo a una condición. Ya vamos a ver un ejemplo, pero por ahora lo que podemos decir es que el check restringe el valor del atributo a una condición. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, sigamos avanzando. Los constraints también son restricciones, pero ya no se consideran restricciones de atributos, sino restricciones de tabla. Y por lo tanto se les debe asociar un nombre. Cada vez que vamos a crear un constraint, tengo que asociarle un nombre para poderlo manipular más adelante, ¿cierto? De tal manera que la sintaxis es constraint, nombre de la restricción y la restricción como tal. Una restricción o un constraint muy común es para identificar o para establecer llaves foráneas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear una llave foránea de un atributo que tiene un nombre atributo y va a referenciar a una tabla que se llama tabla en un atributo que se llama atributo, entonces la forma de especificarlo dentro de la definición de tabla es constraint, nombre de el constraint, que es el nombre que usted quiera. Es decir, usted le puede poner un nombre que le ayude o que facilite el entendimiento de qué tipo de restricción es, ¿no? Aquí está FK1 como foreign key 1, pero es realmente cualquier nombre. Ahora sí, para definir una llave foránea, la sintaxis es, o la instrucción es foreign key. Entonces, foreign key atributo, referencias, tabla, atributo entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Este atributo de acá es uno de los atributos que están en la lista de atributos con los que estoy creando la tabla. Y estoy diciendo que ese atributo es una llave foránea que referencia en otra tabla, que se llama tabla, como se llame, a un atributo que tiene un nombre particular en esa tabla, ¿no? Que en este caso yo lo llamo atributo. Ahora bien, hay que tener en cuenta, muchachos, que para que no haya problema en la definición de las llaves foráneas,
el atributo que usted va a asignar como llave foránea debe ser del mismo tipo y del mismo tamaño que el atributo al que está referenciando. Porque si eso no ocurre, entonces al ejecutar la instrucción de creación de la tabla, entonces se va a generar un error. ¿De acuerdo? Entonces, pilas con eso. Es decir, este atributo de acá, que es de otra tabla, y este, que es de la tabla que estoy creando, deben ser del mismo tipo. No necesariamente se llamen igual, pero sí deben ser del mismo tipo y mismo tamaño, si es que aplica a definir el tamaño, y mismo tamaño. Porque recuerden que los valores que toma un atributo llave foránea debe estar en la lista de valores donde está la llave primaria. Por esa razón tienen que ser del mismo tipo y del mismo tamaño. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta allí? Bueno, esto también es un poco de trabajo por comandos que hoy en día es poco común. Este show tables para listar las tablas de un esquema o desk nombre de la tabla para mirar cuál es la estructura de una tabla cuando estamos en modo consola. Son instrucciones que funcionan en MySQL. En la consola de Postgres es como /s y /d para mirar la lista de tablas y para mirar la estructura de una tabla. Pero pues bueno, voy a pasarlo por alto porque eso hoy en día no es que se use mucho. Bien, entonces ahora sí vamos a poner en práctica pues lo que hemos dicho. De acuerdo, tengo pues este esquema de base de datos o este modelo conceptual. Tengo una entidad departamento con atributos número de departamento, código que es la llave, nombre y ciudad, y una entidad de empleado con atributos número de cédula, que es la llave, nombre, salario y comisión, que son los demás atributos. Un departamento, a un departamento están adscritos muchos empleados, un empleado está adscrito a un departamento, un empleado es el jefe de muchos empleados, ¿cierto? Que son sus subordinados, y un subordinado o un empleado es el subordinado de otro empleado, que es el jefe. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos a pasar este esquema o este diagrama entidad-relación al modelo de base de datos relacional para implementarlo, ¿qué tablas resultan? Departamento y empleado. Departamento y empleado, muy bien. ¿Y qué llaves foráneas van a resultar? Código y cédula. El código del departamento. Ok, en departamento tiene que haber una llave foránea. No, en departamento no hay llaves foráneas, ¿no? Con ese modelo que está ahí no hay llaves foráneas. En empleado hay una foránea del departamento, ¿no? Exactamente. En empleado hay una llave foránea del departamento, ¿cierto? Cuando mapeamos la relación de uno a muchos desde departamento a empleado. Y hay otra llave foránea que es del mismo empleado, ¿cierto? Para saber quién es el jefe de. En empleados donde hay dos llaves foráneas. Entonces, bueno, aquí les doy otro tip. Y es que cuando vamos a implementar ese esquema, dado que en empleado hay una llave foránea que está referenciando un atributo de la tabla de departamento, pues yo no la podré crear como llave foránea si la tabla de departamento no existe todavía, si ese atributo no está allá. Va a generar un error porque va a decir, está poniendo una referencia a un atributo que no existe o está poniendo una referencia no válida. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, pues lo primero que tenemos que crear es la tabla de departamento, y cuando yo ya tengo la tabla departamento creada, entonces ahí sí puedo poner o crear empleado asignándole de una vez las llaves foráneas, porque ya no va a haber problema. ¿Estamos? De tal forma que al crear la tabla de departamento, entonces miremos, creamos create table departamento, código, le estoy asignando un varchar de tamaño 6,
¿Por qué código varchar? Porque normalmente los tipos, los atributos que matemáticamente o que numéricamente no significan nada, así estén representados por dígitos, uno tiende a declararlos como cadenas de caracteres porque ocupan menor espacio en memoria. Entonces, si el código, así sean solo dígitos, matemáticamente no tiene un significado, numéricamente no tiene un significado, pues ocupará menos espacio si lo declaro como una cadena de longitud variable 6 que si lo declaro como un entero, por ejemplo, o si tiene más como un entero grande, porque eso me ocupa más espacio en memoria. ¿Ok? Entonces, aquí estoy definiendo que código, que va a ser de tipo varchar 6, es la llave primaria, ¿cierto? Que nombre, que también va a ser varchar de tamaño 6, no puede ser null y va a ser unique. Aquí, por ejemplo, esto es redundancia, no genera error, pero no es necesario porque unique, por el hecho de ser una llave, implícitamente garantiza que los valores de ese atributo no sean null. Y tengo ciudad con varchar 12, ¿cierto? Pero aquí estoy agregando una restricción adicional, un check, y estoy diciendo, tiene que verificar que la ciudad sea cualquiera de este conjunto, Medellín, Bogotá o Cali, y además no puede ser null, ¿ok? Es decir, que no va a permitir en ciudad un valor distinto de estos tres, pero adicionalmente tampoco va a permitir que el valor de la ciudad quede en null. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, bueno, vamos a hacerlo en el admin. Ahí están viendo mi PG admin, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, entonces miren que yo aquí tengo instalados dos servidores de bases de datos, un de Postgres, un Postgres 9.6 y el Postgres 12, que es la más reciente que tengo actualizada. Ok, si ustedes se fijan, aquí aparece el conjunto de todos los esquemas de base de datos que yo he creado. Ok, tengo Employees, que es con la que vamos a estar trabajando más tarde. Tengo Classic Models, que es otra base de datos con la que también vamos a trabajar por allá más adelante. Hay una que se instala siempre, digamos que es la que tiene información de base de usuarios y todo, que es la base de datos Postgres. Esa, al instalarlo, pues ya está. Y hay una base de datos examen, que esa no nos interesa en este momento. Bien. Entonces voy a crear una base de datos nueva. Que la voy a llamar prueba o clase. Clase 8. Cuando yo le digo crear la base de datos, lo que estoy creando realmente es un esquema de base de datos. Miren que al crearla, pues me aparece aquí en la lista de bases de datos, que es realmente la lista de esquemas disponibles, ¿vale? ¿Ustedes ya así alcanzaron a instalarlo, muchachos? Para saber si los espero o voy siguiendo. Recuerden que no estoy viendo el chat. Si alguien se está escribiendo en el chat, alguien que me lea, por favor. Profe, le preguntan, ¿cómo se importa la base de datos? Ah, bueno. Lo que pasa es que esa, si no estoy mal, yo no hice como un dump de la base de datos, sino que son las instrucciones. Entonces, la forma más rápida es copiar y pegar y ejecutar. Copia el contenido del archivo, pega aquí y ejecuta por acá. Porque creo que no es un dump no es un export, pues, porque hasta yo mismo... Profe, yo tengo, a mí me sale un error, profe, cuando voy a la que usted subió al campus, cuando voy a agregar los datos, me dice que hay una violación de una llave foránea. Ah, muy bien. Eso, John Jairo, es por lo que les decía ahorita, porque hay que crear primero las llaves, las tablas a las que se está referenciando. Me explico, voy a abrir aquí el Sí, profe, yo ya las creé. Ya creé primero las tablas y cuando fui a agregar ya los datos no me dejaba
Pero dejar los datos. además de crear las tablas, digamos, eso es para que no haya problema en la creación de las tablas, pero cuando usted va a crear los datos, tiene que hacerlo también en orden. ¿Por qué? Porque si usted está está subcargando los datos de una tabla, ¿cierto? Y hay por allá una tupla que dice que en la llave foránea tiene el valor 5, por ejemplo, a otra tabla, pero esa otra tabla está vacía, entonces le genera un error porque va a decir, ese valor que está ingresando ahí no es válido porque en la tabla a la que está referenciando no hay una llave 5, entonces hay una violación de la llave foránea, que es lo que te pasa a vos. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, profe, yo primero, bueno, ya agregué la de departamento, sí me dejó, pero cuando voy a agregar... le voy a dar un argumento final, no definitivo, por la cual le voy a decir que el problema es suyo. Y es que yo ahorita a la 1:30 volví, cargué toda la base de datos para estar seguro que funcionaba y yo no tuve problema. Y la cargué de los archivos que les puse en el campus, John Jairo. Entonces, tiene que ser que hay algo que estás haciendo antes que otra cosa. Entonces les voy a decir en qué orden la subí yo, de acuerdo a esto, para que lo intentes por ahí, vas a ver que no hay problema. La primera tabla que no tiene llaves foráneas es departamentos. Entonces yo cargué la información de departamentos, ¿vale? Después de cargar departamentos, estas dos tienen foráneas hacia empleado, ¿cierto? Y empleado no tiene foráneas. Entonces la siguiente que hice fue cargar la tabla empleados, ¿vale? Después de cargar departamentos y empleados, entonces ya cargué la tabla depemp, porque esta como es foránea, tiene foráneas hacia departamento y empleado, ya los datos de aquí están, los datos de aquí estaban, entonces ya está cargó sin problema. Y lo mismo la tabla de manager cargó sin problema cuando ya están cargados departamentos y empleados. Y finalmente cargué la tabla títulos y salarios y ahí ya no tuve problema. O sea, ya no hay violación de las llaves foráneas si lo haces en ese orden. ¿De acuerdo? Profe, Y por ahí están diciendo que se demoraba mucho, sobre todo cuando cargan la información de salarios que está partida en 3 archivos, se demora mucho salarios 1 y salarios 2. Señor. usted me dijo que tenía que copiar y pegar. ¿Cómo hago para que me despliegue esa pestañita que usted tiene aquí? No sé cómo hacer eso. Aquí donde se pega. Ajá, sí, toda esa parte de la derecha a mí no me aparece. Ok, voy a hacerlo por acá con la base de datos que creé. Entro a la base de datos. Ah, bueno, ya. Cuando vos haces doble clic en la base de datos que tuviste que haber creado primero, Ajá. ¿de acuerdo? Dale por acá. Si no te sale, dale aquí en la pestañita de SQL. A ver. Sí, me parece eso. Ahora que hago, profe. Ok. Y después, ven, yo veo que ya. Dashboard. Y dale clic acá al final en la última pestaña donde está en la referencia a la base de datos. ¿Cómo saco esa referencia, profe? Ya que a mí no me aparece. Y no te aparecen estos botoncitos de navegación, de pronto es que no está visible ahí, pero para que puedas navegar hacia adelante o hacia atrás. Profe, también más fácil puede decirle ahí donde dice Tools, ahí le sale una pestañita y le dice Query Tool. Ah, bueno, también. ¿Dónde? Aquí en Tools, Query Tool. Query Tools. Ah, vale. Y ahí solamente copio y pego lo que está en el... Primero los scripts de las tablas y luego pues los datos. O sea, primero el tablas.sql, lo copio allí. Exacto. Sí, puede copiarlas todas, o sea, copiar todo el contenido de una vez para que se creen de una vez todas las tablas. Y luego va copiando lo de los datos. Pero me acuerda el orden, primero departments, ¿de cuál más? Después, ¿cuál sigue? Departments y employees, que no tienen llaves foráneas. Sí. Y después ya pueden crear las otras. Pues, Vamos después a ver. pueden ser estas dos y luego estas dos. Vamos a ver.
Bien, pero yo creé una base de datos clase 8, ¿cierto? Donde voy a crear los esquemas o el esquema pues de prueba, ¿no? Aquí en esquemas es donde uno puede visualizar las tablas que ha creado. Por ejemplo, si estoy acá en la de Employees, en esquemas aparecen las tablas. Ok. Entonces, bueno, vamos a traer esto de allá para acá. Oh, esto no lo puedo copiar así. Vengan, yo abro esto por acá para poder hacer un copy-paste más rápido. Vea, profe, ahí iba a crear la de empleado, la tabla empleada, agregarle los datos a la tabla de empleados y me dice, llave duplicada, vio la restricción de unicidad, employees PK. Ah, pero entonces ahí el problema de llave duplicada no es un problema del foreign key, no es de la llave foránea, sino quiere decir que usted en su tabla ya tiene datos y esa llave ya está agregada ahí. Hay una duplicidad en la llave primaria. Revise si es que usted ya tiene datos en esa tabla. Bueno, voy a ver pues. Puede ser que ahorita si usted la estaba insertando, cuando tuvo el problema de la llave foránea, haya alcanzado a insertar algunos datos y entonces ahora va a estar quedando duplicados. Se me ocurre pues. Primary, aquí me faltó aquí. Bien, muchachos, mientras van trabajando ahí, yo acabo de ejecutar aquí entonces la creación de la tabla de departamento, ¿cierto? ¿Y cómo me doy cuenta que la instrucción se ejecutó correctamente? Pues simplemente dice, hay como un mensaje de ok, ¿cómo se dice? Como de transacción pues realizada correctamente, ¿cierto? Y pues esta instrucción, como no es propiamente una instrucción de consulta, pues no arroja resultados, ¿no? Simplemente da el mensaje de transacción pues ejecutada correctamente y el tiempo en que la ejecutó. Profe, Señor. creo que tengo el mismo problema de John Jairo, que está insertando los datos de departamento empleado. Me apareció que inserción, actualización en la tabla departamento EMP, viola la llave foránea departamento EMP, no, FI. Decime porfa, ¿en qué datos has insertado ya? O sea, ¿qué tablas? Solamente inserté departamentos y luego departamento empleado. Ah, por eso. Ahí sí hay una violación de la llave foránea y es porque departamento empleado tiene una llave foránea a empleado. Entonces, si no has insertado empleados... Si cometen muchos anuncios, por eso se genera una nueva tabla que tiene las dos llaves. Por eso. Sí, si vos miras, ahí en el archivo que yo les puse, hay una imagen que es justa esta que tengo aquí proyectada, que dice Employees Esquema. Ese es el modelo relacional. Entonces, si se fijan, la tabla deptemp tiene una llave primaria que es compuesta, ¿cierto? Y cada uno de los componentes de la llave primaria de esa tabla es foránea. Una es foránea a departamento y la otra es foránea a empleados. Por eso, si tratan de insertar datos antes de haber insertado los datos de empleados, les va a salir una violación de la llave foránea porque no va a funcionar la foránea que hay hacia empleado. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, entiendo completamente. Muchas gracias. Bien.
Bueno, mientras lo van haciendo ahí, vamos mirando aquí de una vez. Aquí tenemos la creación de la tabla, de la tabla empleado. Entonces tenemos create table empleado con cédula de tipo varchar 10, es la llave primaria, el nombre de tipo varchar tamaño 30, not null, salarios numeric not null, comisiones decimal, cargo varchar 20, not null, jefe varchar 10. Miren que jefe va a ser una llave foránea a la misma tabla empleado, por lo tanto, jefe debe ser del mismo tipo y del mismo tamaño que la llave primaria a la que va a referenciar. ¿De acuerdo? Lo mismo depto. Depto va a ser una llave foránea a la tabla departamento en su llave primaria. Por lo tanto, depto debe ser del mismo tipo y del mismo tamaño que declaramos la llave primaria en la tabla departamento. Aquí adicionalmente se le agregó la restricción de not null. Y se especifican como constraints FK1 y FK2 las restricciones de llave foránea. Entonces estamos diciendo que el atributo depto es llave foránea que referencia en la tabla departamento al atributo código y que el atributo jefe es una llave foránea que referencia en la tabla empleado, que es esta misma que estoy creando, al atributo cédula. ¿De acuerdo? Entonces, pues hagámosle la copia. Profe, de los salarios usamos solamente uno, ¿verdad? ¿Cómo así de los salarios? No, los tres. Lo que pasa es que como es un volumen de datos tan grande, está partido en 3 archivos. Tienen que cargar los 3. Vale, profe. Vamos a cuadrar aquí lo que no quedó bien. Entonces tengo create table empleado, cédula varchar 10 primary key, nombre varchar 30 not null, salario numeric 1012 not null. Comisión es decimal 2,1. Ok, cargo varchar 20 not null. F varchar 10, depto es varchar tamaño 6 not null. Tengo una restricción FK1, que es una llave foránea del atributo depto que representa la tabla departamento en el atributo código. Y tengo una segunda restricción que la llamo FK2, que es una llave foránea del atributo jefe que referencia en la tabla empleado al atributo cédula. Aparentemente todo está bien. Y listo, se ejecutó correctamente. Ya tengo creadas las tablas empleado y departamento. ¿Ustedes lo están haciendo conmigo o voy siguiendo? No, profe, eso estaba maluco instalado. Sí, Profe, yo Sí, también. profe, muchas cosas y yo se queda pegado. se demora un ratico, pero él carga. Menos mal que se están grabados. Sí, ahí todo queda grabado. Carga para mostrarme el mismo error de siempre. Pero ¿verdad? No. Pero usted revisó, John Jairo, si es que tiene datos ya en la tabla empleado. Busque Profe, no hay ningún dato. No hay ningún dato. Pues no me regañe. Ya ahorita comparte la pantalla para ver que, mejor dicho, compártanos la pantalla, vamos mirando. No, estoy en el celular y yo utilizo el Linux. Bueno.
Entonces... Pero esto es Meet, ¿verdad? Esto es Meet. Pero yo me cuadro otra vez un ratico y ya le comparto la pantalla. Hágale pues. Yo sigo aquí. Bien, entonces, bueno. La pregunta en este momento, muchachos, es si lo que tiene que ver con la creación de las tablas, por lo menos a nivel de la sintaxis, es claro o hay alguna duda antes de avanzar. ¿Es claro lo que hemos hecho hasta ahí? ¿Alguien me da señales? Todo claro, listo. Muy bien. Entonces vamos a probar pues si efectivamente es posible insertar por lo menos una tupla, un registro en la tabla de departamento y verificar por lo menos que el constraint funciona, ¿no? Entonces, aunque esto está más adelante, me voy a adelantar un poquito para mostrarles que la inserción sobre la tabla funciona, ¿no? La instrucción para insertar es insert into nombre de la tabla. Entonces vamos a insertar en la tabla departamento, ¿cierto? Si voy a insertar valores sobre todos los campos de la tabla en el mismo orden en que están definidos, entonces simplemente lo que yo hago es que ahí a continuación, entre paréntesis, pongo los valores que voy a insertar. Si no, tendré que indicar primero en qué campos o en qué orden de los campos voy a hacer la inserción de los datos. Por ahora, como me estoy adelantando un poquito a lo del insert, pues voy a mandar aquí los valores. Digamos, el código es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Luego sigue el nombre. Digamos, mercadeo. Luego sigue la ciudad. Vamos a tratar de insertar una ciudad que no sea Bogotá, Cali o Medellín, que creo que eran las que estaban como posibles valores, ¿no? Voy a tratar de insertar en Tuluá a ver qué pasa. Ok. Entonces aquí, a ver qué me dice, error de sintaxis en o cerca de... Ah, ok. Me faltó aquí escribir la palabra values. Ok, insert into, nombre de la tabla, values, y entre paréntesis la lista de valores. Ok, el valor es demasiado largo para el carácter. Ok, aquí como habíamos definido en el nombre 6 caracteres, mercado tiene 2, 4, 6, 7, entonces no me lo permite ingresar. Entonces digamos depto 1. Hay 6, 6, 2, 4, 6 exactamente. Ok, entonces miren que ahorita el error que me sale dice el nuevo registro para la relación departamento viola la restricción check, ¿cierto? En departamento ciudad check. ¿Por qué? Porque dijimos que solamente se podía insertar como valores Bogotá, Medellín y Cali, si no estoy mal. Bogotá, Medellín y Cali, exactamente. Entonces, esa es la utilidad del check. Y es que además de las restricciones de not null, de primary key, de unique que podamos agregar, yo puedo poner una restricción sobre el valor que puede llegar a tomar el atributo. Por ejemplo, si yo tengo un atributo salario, yo podría poner una restricción de check de tal manera que no permita que se ingresen salarios por debajo de un cierto valor, por ejemplo, del salario mínimo. Miremos ahora cuando inserto entonces Cali. Ahora que sí se hizo la inserción correctamente, entonces me genera el mensaje de pues ejecución o retorno satisfactorio,
¿cierto? Y si yo me voy aquí a explorar la tabla departamento, pues vamos a ver que va a estar ahí insertado el dato. Query Tool, View Data. Y ya lo vemos aquí insertado, ¿no? Código 1234, nombre de departamento 1, la ciudad, Cali. ¿De acuerdo, muchachos? Chicos, jóvenes. ¿Van conmigo? ¿Se durmieron? Sí, profe. Muy bien. Listo, entonces continuemos acá. Esto de la inserción, pues ahorita igual lo vamos a retomar cuando estemos en DML, porque realmente la instrucción insert es una instrucción de DML. Yo hago aquí una cosa. Bueno, sigamos acá entonces. Instrucciones de DL. Ok, entonces estábamos en el create para crear pues tablas, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo crear vistas y cómo crear índices, que es parte del componente estructural de la base de datos. La otra instrucción, pues, que es el que me permite modificar el esquema de una tabla, es la instrucción alter. Alter permite modificar, repito, componente estructural, porque cuando voy a modificar es el valor de un atributo en la base de datos, entonces eso es ya DML y tiene una instrucción distinta. Alter me permite modificar entonces el esquema de diferentes maneras. Por ejemplo, alter table indica que voy a modificar una tabla cuyo nombre es el nombre que está indicando aquí, ¿cierto? Y con el add indico que voy a agregar un nuevo atributo y le asocio el tipo de dato. Estas instrucciones para modificar la estructura de la tabla son instrucciones también para ejecución en consola o en modo línea de comandos. Normalmente, cuando uno hace modificaciones allá en un entorno de gestión de base de datos, pues con entorno gráfico, pues simplemente es manejar el formatico de la estructura de la tabla, ¿vale? Pero si tenemos que trabajar en modo comandos, entonces alter table indica que voy a modificar una tabla. ¿Cuál tabla? La del nombre que indique acá. Si es para crear un nuevo atributo, entonces add, nombre del nuevo atributo y el tipo de dato asociado. Si por el contrario, lo que yo voy a hacer es eliminar un atributo existente en una tabla, entonces nuevamente, eso significa una modificación de la tabla, alter table, nombre de la tabla que voy a modificar, y en lugar de add, pues escribo drop, que es el de eliminación de la estructura, y el nombre del atributo que voy a eliminar. Sin embargo, muchachos, esta es un poco más delicada porque cuando voy a eliminar un atributo, si ese atributo tiene información, pues la información se va a perder. Pero si ese atributo además está siendo referenciado por otra tabla a través de una relación de llave foránea, por ejemplo, entonces el gestor de base de datos va a bloquear la operación y no va a permitir la eliminación del atributo. Habría que eliminar primero la restricción de llave foránea para poder eliminar el atributo. La otra opción es modificar un atributo. Entonces, nuevamente, alter table es una modificación de tabla. ¿Cuál tabla? Pues la que estoy indicando aquí, ¿vale? Y alter column indica que voy a modificar dentro de esa tabla, voy a modificar un atributo. ¿Cuál atributo? El atributo que indico aquí, nombre del atributo que voy a modificar. Y en este caso, por ejemplo, le estoy asignando un nuevo tipo, le estoy cambiando el tipo de dato. Entonces, type, nuevo tipo. Ah, pues que era entero y ahora lo voy a volver numeric. Entonces, type, numeric, con el tamaño que sea. Nuevamente, aquí hay que tener cuidado porque el cambio no puede afectar los valores que ya están almacenados. Por ejemplo, si el atributo era numeric o decimal
y voy a tratar de cambiarlo a entero y ya hay datos, entonces se va a bloquear la operación, ¿de acuerdo? Porque habría pérdida de información. Otra forma de modificar un atributo es agregándole un valor por defecto, y esta sí no tendría problema. Alter table, nombre de la tabla, alter column, nombre del atributo que voy a modificar, set default, valor por defecto. ¿Qué quiere decir? Que en adelante va a tener asignado un valor por defecto para el caso en el que una operación de inserción no indique un valor explícito para ese atributo. Si no se indica un valor explícito para ese atributo, entonces de manera predefinida o como comúnmente lo llamamos por defecto, se va a asignar el valor que se define aquí. Pero esto solo afectaría a los nuevos registros, ¿no? Los que ya están, si tienen un valor null, por ejemplo, porque no se había definido un valor específico, se quedan en null, no los modifica. Y la otra forma es de modificar un atributo es eliminar el valor por defecto, que es justo el caso contrario al que acabamos de ver. Alter table, nombre de la tabla que voy a modificar, alter column, nombre del atributo que voy a modificar, drop default. Entonces, ese drop default lo que significa es que voy a eliminar el valor por defecto. Nuevamente, esa ejecución no va a afectar los valores que ya se hayan asignado por defecto en inserciones anteriores, sino que aplica de ahí en adelante. De ahí en adelante, cualquier inserción que no defina un valor explícito para el atributo, no se le va a asignar tampoco un valor por defecto. ¿De acuerdo? Ahora bien, la modificación de las estructuras, por lo menos cuando la base de datos ya está en operación, tiende a ser muy poco probable. Es muy remoto que yo tenga que modificar la estructura de una base de datos que ya está en operación. A veces hay que hacer ajustes antes de empezar a meter datos porque se está refinando, digamos, a partir de los requerimientos. Pero una vez en operación, tiende a ser poco probable este tipo de modificaciones. El drop, entonces ya vimos que sirve también para eliminar componentes estructurales, de tal manera que drop esquema permite eliminar un esquema de base de datos, drop table permite eliminar una tabla y drop view permite eliminar una vista. Pero desde el componente o desde el entorno gráfico, pues eso normalmente no se usa, sino que pues uno lo modifica es aquí a partir de los clics, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Que los siento tan callados hoy, me preocupa. No, pues es que apenas logramos instalar eso. Ah, bueno, no se preocupen que igual apenas es que lo vamos a empezar a necesitar, pero ya lo instalaron, entonces ya lo lograron y cargaron los datos. Yo creo que ya quedó, pero ¿qué hay que cargar o qué, profe? Ahí mismo en la pestaña de recursos, en el tema de hoy, hay un archivo comprimido que dice BD Employees. Carolina, ¿te sale algún error o en la instalación o en la carga de los datos? ¿Y te sale algún error? ¿Un mensaje de error o algo en particular? John Jairo, ¿pudo cargar los datos al fin? Profe, yo tengo un nuevo problema. No, profe, estoy apenas instalando la base de datos. Como estoy en Kali Linux, es más complicadito. Ok. ¿Quién me dijo que tenía un problema? ¿Andrés? Sí, profe. Cuénteme. Sí, subí los datos. Ajá. Y pues me quedo un momentico en la página, ¿no? En el PG admin.
y luego se cae la página y dice que se acabó la memoria. Run out of memory. Cuando estás cargando los de Salary. No, de hecho solamente cargué uno porque cargar los otros dos era imposible. Pero pues ya ¿Va a tocar hacer las consultas así sin datos? Pero, Celis, o sea, cargaste de Salaries un archivo y todos los demás ya los cargaste. Te quedaron faltando fue dos salario 2, salario 3, básicamente. ¿Y en qué momento se te cae? Pues no sé, a veces estoy por aquí viendo los esquemas, no estoy modificando ni nada y se cae. O sea, sin estar ejecutando nada. Sí, sin estar ejecutando nada. Por acá Cristian recomienda reiniciar después de instalar. Podría ser. No, profe. La decepción. Profe, ¿nos podría volver a explicar cómo cargar los datos? Sí. Es básicamente lo siguiente. Voy a hacerlo aquí con base en el esquema. ¿Dónde está el esquema? Ahí en el zip o en el RAR que les colgué en el campus, van a encontrar un archivo que dice tablas.sql, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, todo ese contenido de archivo lo copian y lo ejecutan en el entorno SQL de Postgres. Y eso ya deja creadas todas las 6 tablas. Y después, para cargar los datos, van cogiendo uno por uno de los archivos que están en la carpeta data, si no estoy mal, y los cargan en este orden. Tienen que cargar primero departments y employees, que son los que no tienen llave foránea, ¿cierto? Y cuando se hayan cargado los datos de departments y employees, entonces ya pueden empezar a cargar los otros, porque los otros tienen llaves foráneas hacia departamentos y hacia empleados. Entonces cargan archivo por archivo, lo ejecutan y cuando les sale OK, continúan con el otro y así. En Salaries, que está partido en 3 archivos, pues van a ver que se demora un poquito más porque hay muchos datos. Sin embargo, pues, si ven que se demora mucho, pues con que carguen uno, carguen el Salaries 3, que es el más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Exactamente, Cristian. Andrés dice que el orden para añadir los datos es el mismo orden en el que aparecen las tablas, para evitar que se viole la restricción de las llaves foráneas. No, ¿cómo va? El check que yo hice es de otro ejemplo que no tiene que ver con esa base de datos. Ahí en los archivos que se descomprimen es una base de datos distinta, completica para los ejemplos que vamos a trabajar. Profe, ¿cuál es el lugar para escribir las consultas y las condiciones y todo eso? ¿Las consultas y qué, perdón? ¿Cuál es el lugar donde usted puso las condiciones, los constraints? No entiendo la pregunta. Porque es un ejemplo de una restricción. Ese código que usted colocó en la restricción, ¿dónde lo colocó? Ah, y en el editor de SQL. O sea, seleccionó la tabla, le colocó query y luego en el editor. Ahí en query editor colocó eso. Sí, en el editor de consultas. No necesito incluso ni seleccionar la tabla, ¿no? Porque lo que tengo que haber es entrado al esquema de la base, al esquema de base de datos, pues sobre la que estoy definiendo o creando la tabla.
No, profe, por el Kali Linux tampoco yo me voy a cambiar al Windows a ver si me da por ahí. Pero es que sí, el problema no debe ser, o sea, el problema no es de la plataforma, el problema tiene que ser, algo pasa con los datos o con la forma en que se están mandando los datos, porque si le sale un error de duplicidad, pues tiene que, por eso es que me gustaría ver su pantalla. Sí, entonces, no, pues voy a hacer esto, voy a eliminar la base de datos y vuelvo y la creo otra vez creando las tablas desde cero para eliminar así No, todos los pero no, datos. no tiene que crear las tablas, lo que elimine es, por eso yo quiero saber si sus tablas ya tienen datos. El error La se, única que le vi datos fue a que le ingresé datos, le alcancé a ingresar a ese departamento. y el error le está saliendo en, al tratar de Cuando voy ingresar a a ingresar employee. cualquier otra tabla, cuando voy a ingresar employees, eso se queda pegado. Y cuando responde, un error. Y que cópieme y pégueme el error ahí en el chat, yo lo leo. Ya voy pues. No, pues, espere, yo abro el Postgres aquí en Windows a ver si me da error o no, y si no, pues le digo otra vez. Y si no le abre ni en Linux ni en Windows, ábralo en el televisor o en el microondas. Va a tocar abrirlo en el celular también. Profe, Dime. mientras ya se acordó la contraseña. Ah, bueno, es que mirarla porque eso es la genera aleatoriamente. Qué preocupación para marcar asistencias. Pero yo entro aquí, a ver. No, porque luego lo olvidé, luego usted dijo, ay, eso no va a estar nada o algo así. No, hay que tener evidencia. Pero pues. Pero allá ni el campus carga. Ya. Esta mañana, por primera vez en lo que ha corrido del semestre, se me cayó la conexión a internet. Me quedé sin internet como media hora en medio de la clase. Base de datos. Se le cae el internet, se le cae la plataforma del RUA, no somos capaces de crear esa base de datos. Apenas fue el Sí, día, ¿no? hoy algo sí, por la mañana el internet y ahora por la tarde el RUAP. Son señales que no se puede dar la clase. Esos son señales que me va a tocar grabar un video con la explicación y que ustedes lo vean después. Registro de asistencia. Les voy a quitar la contraseña para que la puedan hacer. Listo, ya deberían poder marcar asistencia sin necesidad de contraseña. Me confirman, por favor. Yo me preocupo por la nota del parcial. ¿Y cuál es la preocupación, Anderson? Que no, para eso hay opcional. Y si no, pues paso el próximo semestre, vuelvo y se programa el curso.
Ya dejo registrar, muy bien. Bueno, los demás ¿en qué andan? ¿Están instalando? ¿No están instalando? ¿Están esperando que yo hable? Necesito saber qué dinámica le ponemos a esto. Pues yo ya creé eso, profe. Sí, los Entonces, demás ¿cómo van? Los que están más calladitos. Profe, Señor. a mí me gustaría que por favor repitiera lo de la condición, que es que en el momento estaba cargando la base de datos, pero no coloqué cuidado. Bueno, señor. Espere, pues yo busco por acá dónde está mi cosa. Aquí, bueno, aquí justamente tengo la presentación. Lo del check, dices tú, ¿no, Celis? Sí, señor. Muy bien. El check es una restricción de columna o una restricción de atributo que lo que hace es obligar a que el valor que se le vaya a insertar al atributo donde se está poniendo esa restricción cumpla con una condición que es la estipulada a continuación del check. Entonces me explico. Por ejemplo, en este caso, yo digo que voy a tener dentro de la tabla de departamento un atributo ciudad que va a ser de tipo varchar tamaño 12 y con el check lo estoy restringiendo a que los valores que se le asignen a ese atributo en cada inserción estén dentro de este conjunto, Medellín, Bogotá o Cali, ¿cierto? Es decir, que cualquier valor que se le asigne a ciudad en una fila que se vaya a insertar, si no está en Medellín, Bogotá o Cali, no va a permitir la inserción, ¿de acuerdo? Entonces, así como aquí se hizo con el check, yo lo podría haber hecho, por ejemplo, sobre el salario. Si yo tengo de hecho en empleado hay un atributo salario, ¿no? Si tuviéramos aquí un atributo salario, ¿no? De tipo el que sea numérico, yo podría colocar check salario mayor o igual que 900,000. Entonces, ahí cómo funcionaría el check. Pues que va a obligar que en cada fila que se inserte sobre esa tabla, el valor del atributo salario sea 900,000 o más, y si es menos de 900,000, pues va a bloquear la inserción y va a generar un error. Esa es la lógica del check. ¿Sí es más claro? Sí, profe, ahora podría mostrar dónde colocó esto en el código que usted lo probó, por favor. En el código lo coloqué justamente en el editor de SQL en el que estamos trabajando. Lo que pasa es que no lo puedo colocar ya otra vez porque como ya tengo creada la tabla, pues me va a salir duplicidad. Pero es aquí, o sea, donde venía creando las tablas en el editor de SQL. Entonces, para crear la tabla, pues yo tengo que darme conectado a un esquema de base de datos, ¿cierto? Abro el editor de SQL, ¿de acuerdo? Y ahí escribo las instrucciones. Entonces la instrucción del create table la escribo ahí y lo ejecuto pues desde acá con el play. Vale, profe, gracias. Así como hicimos la inserción y todo lo demás. Bueno, los demás me estaban contando que a mí me sale connection to server has been lost. Luis Alfonso, ¿pero eso te sale cuando te está cargando los datos o qué? Cuando se abre el pgadmin 4. ¿Y lo acabaste de instalar? ¿Le asignaste una contraseña de administrador?
Bueno, ya te digo, Ana. Luis Alfonso lo acaba de instalar y le asignó contraseña de administrador. Es que parece... ¿Reiniciaste el equipo de pronto después de la instalación? Porque es que cuando sale ese, como que se pierde la conexión con el servidor, normalmente es, o cuando hay un proceso, una transacción muy pesada que consume como la memoria que se reservó el servidor y entonces se cae, se pierde, o a veces cuando se está ingresando incorrectamente la contraseña. Pero acá Brian dice que le salió lo mismo al comienzo, pero que al volverlo a abrir le sirve. Yo te sugeriría, Luis Alfonso, pues reiniciar, a ver qué pasa. Por acá hay varios que les ha pasado. Bien. Ana me pregunta que cómo cargar los datos. Bueno, lo primero es crear las tablas, Ana, ¿no? Y después de crear las tablas aquí, pues pegar el script de las tablas aquí. Aquí en el editor de SQL y ejecutarlo, pues de la misma manera se va copiando el contenido de los archivos donde están los datos en el orden en que están creadas las tablas para evitar problemas con las llaves foráneas. ¿De acuerdo? Pero mira que ahorita voy a hacer ya una consulta y pum, se queda pegado ya. O sea, ya cargó los datos. No, no he cargado, iba a hacer una consulta que es que para ver si en empleados tenía algún dato, pero ahí quedó pegado, ¿eh? Haga la consulta con otra tabla que no tenga tantos datos, porque ahí no le va a valer pongo eso. Con la única que no sirve es con esa, porque yo tengo otra de carga y sirve normal. Solo cuando voy con esa y de una queda pegado. Pero es que, o sea, hiciste simplemente select asterisco from employees. From employees, sí, le iba a hacer eso. No me dejó ni siquiera terminar la consulta y se quedó pegado. Está uno muy salado. Mira que me funciona, está bien. ¿No le dejó terminar la consulta? ¿Quiere decir que ni siquiera alcanzó a escribir la instrucción? Ah, no alcancé a escribirla. Solo abrí la base de datos y se quedó pegado. Entonces ahí el problema no es de la base de datos como tal. ¿El problema es del computador o qué? Pues, ¿El internet o qué? No, el internet no, porque ahí la base de datos está local. Entonces no es problema del toca internet. Abrir. Espera, ya le voy a pedir para que me deje compartir pantalla. ¿La galería de Tuluá está abierta? ¿La qué? ¿La galería de Tuluá está abierta? No sé. Sí. Para que entonces vaya y se compre unas ramitas de ruda y se hace un baño. Porque... Yo creo que debe ser problema del computador, ¿verdad? Porque sí, debe ser problema del equipo. Porque es que si fuera, por ejemplo, que alcanzara a escribir la instrucción y al ejecutarla se muriera, podríamos pensar que, bueno, que en parte es por el equipo combinado con la cantidad de datos. Pero normalmente la consulta no... Voy a probar en la otra base de datos que tengo ahí, a ver si... Comparta ahí la pantalla, pero es que usted me pone a imaginarme la situación y yo sin ver la pantalla me queda más complicado. Mío. ¿Qué me dice? ¿Cómo es que era esto? Usted tiene que dar de compartir pantalla, me parece. Bueno, la otra cosa que se me ocurre que voy a averiguar con recursos tecnológicos de pronto mañana es si ese servidor con el que hacíamos las prácticas el semestre pasado, que es un servidor local allá en la sede, pues me lo pueden poner con salida para poderlo acceder desde afuera. Porque es que antes no se podía sino acceder desde la sede. Pero a ver si me lo pueden poner para entonces, para los que tienen dificultades con los equipos, lo puedan ejecutar la base de datos en el servidor, como hacíamos en las prácticas del semestre pasado. Profe, espere. Ahí acabé de hacer la consulta en otra base de datos que tengo y me dio normal.
Ok. Espere, es que no me aparece la opción de compartir pantalla, ¿era porque usted está compartiendo, profe? ¿Será porque espera, yo dejo de compartir? A ver. Ahorita sí. Aquí estoy en esta, pero aquí acabé de hacer la consulta. Pero esta es la del... Es la de Classic Model. La otra, esta es otra. Pero yo hago esta, la que acabé de crear. Ya, me pegó, vea. Ahí murió. Bueno, eso sí es muy raro. Hagamos una. Ahí murió. Por acá Juan Felipe Elimino esa dice base que de le datos dan. y creo otra. No, espere. Y cuando eso le pasa, ¿qué tiene que hacerse? Volver a abrir Ver el abrir y vuelve y pasa lo mismo. Vuelva y ábralo, yo le doy unas instrucciones antes. Ahora lo que apareció. ¿Qué apareció? Pareció que la página dejó de responder. ¿Será que Y es que si yo se que la quedó? otra hice la consulta normal. ¿Será que se quedó algo ahí en segundo plano? ¿Se reinició ya el equipo? Sí. Pero lo he reiniciado como 3 veces. Vea, y mire que murió. Entonces me toca abrir otra y cerrar esta. Ahora le sale error irreparable de memoria. Un pantallazo azul y chao. Vea, en esta, la de Classics, normal, me dio la Pero es que, consulta normal, pero hoy... pero es que lo raro es que pues, la base de datos de Classic Models es también grande. Yo creo que está más grande Sí, que... es que eso es lo que se me hace raro y esa yo he utilizado esto bastante rato y yo no sé, primera vez que me pasa eso. Voy a ver Vaya, otra vez. pero no vaya a darle la instrucción SQL. ¿Qué hago? Busque ahí en la lista de... lléveme a la lista de tablas. Ahora, ahí están. Ok, en Employees haga clic derecho. Y View All Rows. No hay, veo, sí. Pero no hay. Ah, ya hay. ¿Cuántos hay? No, hay bastantes. Hay 1000, 1001. Ahora sí intente hacer un No, select. intente, ya se pegó. Ah. De pronto a mí lo que se me ocurre es que instale una versión más actualizada del Postgres. A ver. Profe, está la 12. Ah, está con la 2 y no tenía pues es que la 9.6. Ya la actualicé. A ver, yo veo. Vea, ahí en la esquinita dicen, es que ya pegó, vea. Aquí en esta esquina, Postgres 12, vea. Mejor dicho, usted sí le pone a uno a prueba todos los conocimientos. Ajá, y profe. Ay, llama magia para corchar a los profesores. Güey, pucha. ¿Cuáles son las características de esa máquina? Yo no me acuerdo. Espérenme. ¿Es que era? Me olvidó. Ay, ya.
Como yo casi ya no estoy utilizando, no estoy, ya casi no utilizo Windows sino Linux. Y en Linux le da el mismo problema. En Linux me aparece el problema que yo le digo. El ¿Cuál es? problema de que O sea, usted tiene un problema distinto en cada plataforma. ¿Cómo? Usted tiene un problema distinto en cada plataforma. Si está en Windows le No, sale un problema, si está en Linux le sale otro. sí. Espere que no me quiere salir la ventana. ¿Qué hizo la pestañita? Bueno. Vea, tengo un procesador de 2.3, un dual core, con 4 GB de RAM, 64 bits. Sí, no debería quedarse. Pero es que solo es cuando abro esa base de datos, cuando utilizo la de esta de Classics, no pasa nada. Y eso es más raro todavía. Digamos que me parece que la de... ¿Cuál es la de Payment? ¿Es la más grande? Sí, puede ser que haya algo por ahí que le esté comiendo mucha RAM. ¿Tendrá algo en segundo plano? Elimino esa base de datos y vuelvo y la creo, pues yo veo que es eso. Pues hágale a ver, pero debería asegurarse primero que no haya algo por ahí en segundo plano que le esté consumiendo. Pero exactamente cuando entro a esa base de datos. No, pues en segundo plano. Hay muchas ejecuciones. Bueno, entonces voy a intentarle a ver hasta dónde me da. Intente a ver, si no ahorita igual seguimos por acá. Bueno. F por el Intol, dicen por acá. Ustedes no respetan. ¿Break de qué, Santiago? Llevamos en break como 1 hora. Llevamos 1 hora, yo llevo 1 hora aquí en break esperando que ustedes tengan a punto lo que necesitamos. Bien, no, entonces lo que vamos a hacer es, para los que tengan dificultades de pronto en sus equipos con la instalación o pues hacia la próxima clase, voy a mirar si es posible que por recursos tecnológicos nos pongan el servidor de base de datos para accederlo desde afuera, ¿vale? Y entonces los que no lo puedan hacer localmente, pues lo hacen a través del servidor, como lo hacíamos en las prácticas anteriores. Y por el resto de la clase de hoy, pues los que ya lo tienen, lo hacen localmente, y los que no, pues igual yo lo voy haciendo aquí y entre todos lo vamos probando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, porque lo que sigue, ya ahorita sí vamos a empezar a hablar de DML, es decir, vamos a empezar con la instrucción de inserción y con las primeras consultas. Para eso es la base de datos que les pasé. Cargar los datos es muy lento sobre todo en 2 archivos, pero pues por lento que sea, no se demora más de 2 minutos en cada uno. Yo creo que ni 2 minutos. Entonces, bueno, sí, yo sí necesito hacer un receso para poderme estirar. ¿Les parece si suspendemos un momentico y regresamos con la parte de DML? Mientras tanto, los demás pueden ir poniendo a punto sus equipos. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué hora, profe? ¿Cuánto será que nos demoramos estirándonos? 5 minutos. Mentira. 15 minutos. A las 4:15 regresamos. Listo. Vale, voy a dejar de grabar aquí. Detener y ya volvemos.